Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo esta cara así ya con los ojos cansados porque yo ya no iba a grabar nada más. Yo no iba a hacer hoy nada más que tirarme en el sofá y nada. Y estaba viendo Netflix, una serie, y de repente me da por mirar, pues te digo, voy a curiosear un poco el internet. Y que me he enterado de los productos que va a contener la caja de abril de Look Fantastic. Ujú. Sí, así que digo, bueno, voy a grabar el vídeo a todo correr y así mis chicas lo saben cuanto antes, ¿vale? Y eso así ha sido la cosa. Y Look Fantastic ya sabéis que es una suscripción mensual que a mí es una de mis suscripciones preferidas porque me ha dado la posibilidad de encontrar y de conocer un montón de productos, de marcas, de todo. O sea, yo hay marcas, pues por ejemplo, una de las marcas que viene en esta caja, que es de mis marcas preferidas y de muchas de las que habéis probado esta marca, una de vuestras marcas preferidas, yo la conozco gracias a Look Fantastic y eso y me lo han dado las cajas. Entonces, siempre bien, siempre bien. Y Look Fantastic me sigue enseñando un montón de productos. Ahora antes se podía comprar cosas, tanto productos sueltos como suscribirte a la caja a través de Look Fantastic Inglaterra y ya no se puede. No se puede. Ahora tienes que hacerlo a través de Look Fantastic España. Entonces, bueno, hay diferentes ofertas. Las ofertas que hay en Look Fantastic Inglaterra son diferentes. Y vamos a ver, yo abajo os dejo el link para que os podáis suscribir. Es una caja de suscripción mensual que también hace cajas especiales. Las cajas especiales están muy bien, unas mejores que otras, pero en general están muy bien. Y lo bueno que tiene eso, que tienes posibilidad de acceder a un montón de marcas muy caras que merece la pena. Para mí merece la pena esta caja y la opción de probar estas cajas especiales. Vamos a ver los productos que contiene esta caja del mes de abril, que va a contener la caja del mes de abril. El primer producto es el de esta marca que os digo, que es una marca que nos gusta, y es de Elemis. De Elemis, ¿qué va a venir? Va a venir el Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser de 30 mililitros, que tiene un precio de 16,50 €. ¿Y qué nos dice? Este es un limpiador facial y nos dice que este es un gel limpiador suave, que es eficaz y que limpia el maquillaje, las impurezas y los contaminantes para dejarte un cutis radiante. Yo con lo de que quita el maquillaje no estoy de acuerdo. Yo este producto he tenido tanto el tamaño que viene que va a venir de 30 mililitros como el tamaño original y yo creo que para el maquillaje no, los he probado mejores. Sí, este no creo yo que quite el maquillaje del todo, no, la verdad. Pero sí me gusta, ¿eh? Nos dice que está enriquecido con una solución multimineral que incluye magnesio, cobre y zinc. Este limpiador purifica y nutre el cutis para lograr un aspecto más luminoso. Además dice que te dejará el cutis con una sensación equilibrada, hidratada y nunca despojada de la humedad esencial. El limpiador ayuda a rejuvenecer visiblemente la piel con un trío de ácidos. Y aprovecha nos dice que aprovecha los efectos de estos ácidos, que son el ácido ferúlico, el ácido láctico y el ácido succínico, para revelar una apariencia suave y fresca. Y nos dice que está combinado con padina pavónica y que la piel la deja calmada, limpia y visiblemente radiante. Yo, como os digo, es un limpiador que a mí me gusta mucho, pero no creo que quite el maquillaje del todo. No, la verdad que no. No. Siguiente producto que va a contener esta caja es de la marca Rituals, que también es una marca que nos gusta. Y de Rituals, ¿qué va a venir? Va a venir de Ritual of Sakura, que es mi línea preferida encima. Va a venir la de Ritual of Sakura Body Cream, el tamaño de 70 mililitros, que tiene un precio de 8,90 €. O tiene el precio de la revista de turno que lo regala en España, que tenéis mucha suerte y en España os regalan estas cosas. Aquí no os regalan cosas, las revistas son muy de vez en cuando y es complicado. Es muy difícil que te regalen algo, así que vosotras podéis aprovechar. Y de todas formas, esta crema hidratante a mí me gusta mucho y el olor de Ritual of Sakura me gusta mucho. Y esta nos dice que es una crema corporal nutritiva enriquecida con flor de cerezo y leche de arroz.
ofreciendo hasta 48 horas de hidratación. The Ritual of Sakura Body Cream otorga a la piel un acabado fragante y nutrido que dura todo el día. La crema corporal Rituals envuelve la piel en un velo no graso de rápida absorción. Es rico en antioxidantes y vitamina E para hidratar y suavizar visiblemente la piel. Nos dice que la unión de la flor de cerezo, la leche de arroz y la centella asiática aporta propiedades calmantes para dejar la piel con una sensación flexible y un brillo radiante y un aroma que te mueres porque huele muy bien. A mí el Rituals of Sakura es mi preferido de todos los rituales, sí, me gusta mucho, mucho. Siguiente producto es un producto de una mascarilla de estas de papel que es de la marca Beauty Pro. Que Beauty Pro es una marca de mascarillas que tiene para todo el cuerpo, de arriba a abajo. Y os voy a dejar aquí el calendario de Beauty Pro, el calendario de Adviento, que suelen sacar todos los años y suele merecer la pena, ¿vale? Así que echadle un vistazo porque... no os he dicho, Cojortez tiene ya abierta la lista de espera para el calendario de Adviento de este año. Increíble. Increíble documento, o sea, no hemos llegado a abril y ya está el calendario, la lista abierta. ¿Qué vamos a hacerle? Así es la cosa. Bueno, de Beauty Pro viene la Beauty Pro Squalane Sweet Mask, que claro, es el tamaño completo, no te viene solo la de media cara, que tiene un precio de 5,70 €. Y esta nos dice que es una mascarilla facial que está formulada a base de plantas y que utiliza aceite de oliva, maracuyá, aceite de naranja dulce orgánico y aceite de almendras orgánico para hidratar, reponer y enriquecer profundamente la piel. Ahora, el siguiente producto, un producto para el cabello, que es de una marca que han venido varios productos en Look Fantastic, han venido varios productos de esta marca y es de la marca Wear Paradox. Y de Wear Paradox viene el Volumen Blow Dry Spray de 30 mililitros que tiene un precio de 16,50 €. Y esta nos dice que esta es una prebase voluminizadora definitiva para el secado con secador. Desarrollada con White Nettle para una máxima acción voluminizadora. Esta prebase de secado con secador te deja el cabello un 94% natural y promete reducir el tiempo de secado y levantar el cabello desde la raíz para crear mechones grandes, elásticos y bellamente brillantes. Nos dice... contiene flor de lúpulo y aceite de babasú, que potencian sus efectos amplificadores, mientras que la menta refrescante ayuda a estimular las raíces para despertar el cabello desde la raíz hasta las puntas. Una mezcla de aceites de coco y de argán ayuda a proteger e hidratar los folículos pilosos, dejando una melena sedosa, suave y voluminosa. Sedosa. Mirad, con mi wow, ¿dónde lo tengo? Con el wow. Que os he enseñado, os he hecho un vídeo. Sí, de productos que me compré en mi viaje a Vitoria y en Ámsterdam, que os lo dejo aquí. Y entre los productos que compré, también compré este, porque se me olvidó, el tamaño original se me olvidó en Alemania. Entonces me tuve que comprar uno allí y aproveché y me compré este otro que es también de Wow, pero este es otra línea, también es un Dream Coat, pero este es el Extra Extreme, que lo tengo que probar, así que ahora tengo los dos, me cogí de los dos y digo así, pruebo a ver qué tal. Siguiente producto, también os voy a decir el spoiler del mes de mayo. El siguiente producto que va a venir en la caja de abril es de la marca Glove y viene la Makeup Sponge Professional Beauty Blender, que es una edición limitada en el color rosa y tiene un precio de 11 €. Esta nos dice que es una esponja de maquillaje y belleza. La esponja facial funciona perfectamente con base, con corrector, con bronceador, con colorete y con iluminador, ofreciendo una adición versátil a tu bolsa de maquillaje,
De esta marca vino una esponja una vez en Look Fantastic, una con una forma muy extraña, y es que ya no la tengo, esa esponja, pero una pena, porque era una esponja que me gustó mogollón. Tenía una forma extraña, pero muy buena esponja, blandita, pero sin ser exageradamente blanda, tenía la textura justa. Perfecta. A ver esta qué tal es, porque esta no la conozco, pero si es como del mismo material que la otra, una bomba. Siguiente producto que va a venir es de la marca Ciate London. Y de Ciate London va a venir el Velvet Skin Cream Blush en el tono Fancy, que viene en 5 mililitros, que tiene un precio de 10 euros. ¿Esto qué es? Es un colorete cremoso que no solo se puede combinar y mezclar, sino que también tiene ingredientes beneficiosos para su piel. Contiene ácido hialurónico, que es hidratante, y vitamina C, que es iluminadora. Además va a venir una muestra de 1,2 mililitros de un perfume que yo no puedo con este perfume. Me gusta cómo huele en otras personas, pero en mí no puedo. Es el típico perfume que cuando lo hueles en otras personas dices, qué gusto. Y a mí me da en mí misma dolor de cabeza. Y es de Terry Mugler, el Alien Hypersense Eau de Parfum, de 1,2 mililitros, que de este no busca el precio. Y nos dice que esta es una sensual fragancia floral afrutada, con un corazón de jazmín sambac. Tiene matices de mandarina verde y pera que envuelven la piel, dando un aroma picante. En el corazón, el jazmín sambac ofrece un rico toque envuelto en una cálida cachemira para crear una estela embriagadora. Embriagador es este perfume, porque sí, son tus perjúmenes, mujer, los que me sublimeyan. O sea, es una cosa que te embriaga, te coge el ambiente, sí. Y ahora vamos a ver el spoiler del mes de mayo, eso es mayo. ¿Y qué va a venir? Viene de Sol de Janeiro, va a venir la Boom Boom Cream de 25 mililitros, que ya sabéis que es una maravilla. Esa crema hidratante a mí me gusta muchísimo. Es la amarilla, esta, la de Boom Boom Cream, que os voy a enseñar. Aquí tengo yo una de esa marca, ¿dónde la tengo? Aquí, que es que os he hecho un vídeo, os he grabado un vídeo enseñándoos un montón de cosas, un montón. Aquí la que yo tengo es esta, de Sol de Janeiro, la Delicia Drench. Pero la que va a venir es la Boom Boom Cream, que de esta nos dice, el precio no lo tengo, el de 25 mililitros, pero vamos a ver lo que nos dice de ella. Detalles del producto. ¿Dónde está? Si quiere abrirse, y os lo puedo contar. Bueno, en todo caso, todas conocéis esta crema, porque yo creo que es de las cremas que más viene en calendario, sí. Nos dice que es una crema corporal. Vamos a ver si consigo traducir esto a todo correr, y así os lo puedo leer ya, corriendo. Bueno, es la de 25 mililitros, que da pena porque con 25 mililitros te da para pocos días, porque es una gozada de crema. ¿Y qué nos dice de ella? A ver, nos dice, ¿dónde estás? Aquí. Nos dice que es una crema corporal para que deja una piel suave, firme y tersa. Tiene un aroma celestial de pistacho y caramelo y deja un brillo sutil. Y es una crema que se absorbe rápidamente. Y son cremas que huelen de maravilla. O sea, y el aroma es muy intenso, ¿eh? No es nada, o sea, no es un aroma que pase desapercibido. Dura tiempo. Y a mí me gustan mucho. Lo que pasa es que son muy caras, porque la de 75 mililitros, os cuento, o sea, la de 75 mililitros tiene un precio de 24 euros, o sea, ¿cómo os quedáis? O sea, esto sería 24 euros, pues sea 8 y 8 euritos la de 25, la de 25, así que ya veis. Nada, espero que os haya gustado la caja, la de abril, a mí sí me ha gustado, sí. Sí, porque hay un poco para el cabello, hay maquillaje, hay productos, es que
es que me gusta. Hasta Elemis, está Fiat London, Wear Paradox. Es que hay marcas que están muy bien. Así que, yo qué sé, creo que está muy bien por el precio que tiene. Así que nada, estaros muy bien, disfrutar del día, de la vida, sonreír, que sonreír es vivir, y yo me voy a ir a la cama en cuanto pueda. Un besito muy gordo. A estar muy bien. Aguri.